Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos junto a Débora para llevar este programa adelante. Jesús prepara mi vida. Hoy ya llegamos a 31 de marzo. Se nos terminó el mes. Vamos a comenzar abril, amados hermanos, y vemos que comienza ya terminando este mes, comienza abril, y la ciencia hablándonos, ¿verdad?, de las llamaradas solares de estos días, donde va a repercutir en varias partes del mundo con grandes terremotos, amados hermanos. Yo lo puse hoy en la página, amados hermanos, y ya se vio en Perú, Paraguay, ¿sí?, para el Medio Oriente, hermanos, moviéndose. Lo de Perú fueron de 5,5 y anduvo ahí, Paraguay también. Pero según los científicos, se espera terremoto de 7 y pico y de 8, amados hermanos, y cumpliéndose lo que dice la profecía, ¿verdad? Cumpliéndose que en los últimos días la tierra iba a temblar como ebrio, como una choza. Y estamos viendo, hermanos, que la tierra realmente está temblando, pero también la palabra nos enseña que habrá señales en el sol. Y uno dice, llamaradas hubieron siempre, pero no como ahora. Y ahora ya, científicamente, ellos ven cuando hay llamaradas solares, hacia dónde apuntan, ¿sí? Y ahí vienen los desastres naturales, amados hermanos. Pero ya Dios profetizó todo a través de la palabra. Y como siempre les explico y siempre digo, antes que sucedan las cosas, ya el Señor nos revela, nos habla a sus hijos. Esa es la diferencia con la gente del mundo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que nos va alumbrando hacia adelante, amados hermanos, y nosotros vamos sabiendo qué es lo que va pasando cada día para prepararnos para su venida. ¿Sí? Quiere decir que habrán señales en el sol, en la luna, ¿verdad? Hemos visto estos últimos años, cada luna, ¿verdad? Luna de sangre, luna de aquí, luna de allá, hermanos, conforme a lo que dice la Escritura. También cuando la luna aparecen esas señales, ¿verdad?, también hay desastres naturales en la tierra. Y entonces, hermanos, todo eso es para que nosotros estemos preparados, todo eso es para que nosotros estemos, sí, con nuestros ojos bien abiertos, sí, nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón, sí, entregado totalmente a nuestro Señor Jesús, porque nos está marcando los últimos días de que la iglesia va a estar en la tierra, los últimos días. Así que, hermano, hay que prepararse, así que, hermano, no hay que estar jugando al evangelio, ¿verdad? Y que hoy voy, mañana no voy, que hoy oro, mañana no oro, y si oro tanto me da, y si no oro tanto me da, ¿verdad? Hoy, hermano, tenés que prepararte. La oración tiene que ser algo constante en tu vida. Más cuando se ven que se acerca aquellos días, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenés que estar orando, tenés que estar buscando de Dios, tenés que estar clamando a Dios, hermanos. Y qué lindo es cuando encontramos hermanos, consiervos, donde han tenido experiencia, ¿verdad?, que oran todos los días 2 horas como mínimo. Hermanos, cuando vos hablas con estos hermanos que oran 2 horas como mínimo, ¿verdad?, ellos te dicen cómo Dios los ha cambiado, cómo Dios los ha transformado, cómo Dios le ha dado dominio propio, le ha dado virtud, ¿verdad?, paciencia. Y me decía un pastor los otros días, el hermano Tomasino, dice, ¿sabés que cuanto más orás, más paz tenés? Le digo, sí, hermano, es así. Qué lindo es hablar con aquellos hermanos que oran, con aquellos hermanos que están dispuestos su corazón a rendirse a Dios en esa comunión íntima con el Señor en oración, ¿no? Y qué lindo es cuando nos juntamos así y hablamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, amados hermanos, ¿verdad? Y esto lo hablamos, lo digo para entusiasmarte a que tengas esa paz de Dios, ese gozo en medio de las luchas, en medio de las pruebas, porque no vamos a decir que no están, claro que están, pero cuando vos orás, cuando vos buscas la presencia de Dios, ¿sí?, las cosas cambian todas. Cambia tu manera de hablar, cambia en el sentido que ya no vas a ser más impaciente, vas a ser paciente,
¿verdad? Cuando te hablan mal, lo vas a pensar 3, 4 veces antes de hablar, ¿sí? Antes de lastimar a alguien. El que ora tiene un beneficio maravilloso, ¿verdad? Pero toda aquella persona que le cuesta orar y aún tiene deseo en el corazón de orar, ¿verdad? Y no lo hace, tiene que decidirse, tiene que vencer la carne, amados hermanos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y muchas veces nosotros orando no nos vamos a encontrar débiles, pero siempre la palabra nos va a estar hablando, ¿verdad? Diga al débil, fuerte soy. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano, gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Pero ¿cómo nos vamos a gozar si no estamos en comunión íntima con Dios? ¿Cómo nos vamos a gozar y cómo vamos a decir, diga al débil, fuerte soy, si yo no estoy fortalecido en la oración, en la comunión íntima con Dios? Estos son momentos finales, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene que morir a sí mismo y decir, no, yo me voy a poner a orar. Y te va a venir pensamientos en la mente y que estás cansado y que no puedo orar y que mi oración no llega al techo. Todas mentiras del diablo. Todas mentiras del diablo y de tu carne. Tienes que vencer. Tienes que vencer. Al que venciere, ¿sí? Le daré la corona de la vida. Al que venciere. Y lo primero que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Con nuestro cuerpo adámico hay que vencerlo. Hay que vencerlo. Estoy cansado, tengo que orar, voy a orar. Viene alguien, discúlpame, espera, pero voy a orar. Tenemos que tomar una decisión urgente, hermano, urgente, ¿verdad? De tomar, hermano, las cosas de Dios en serio, porque día a día vamos a ir viendo, hermano, cosas en las cuales Dios nos advierte para que estemos preparados. Y no ser como aquellas 5 vírgenes, que eran insensatas, ¿verdad? Insensatas. Que Dios nos dé en esta mañana esa capacidad para poder vencer, negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Y estar orando constantemente, hermano. Que Dios toque tu corazón, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te haga dar vergüenza de lo que estamos hablando y que te pongas, ¿sí?, en esa comunión con Dios. Dejá las cosas que tenés que hacer. Dejá. Es preferible estar en la comunión íntima con Dios. No andes corriendo de un lado para otro. No andes corriendo. Si corres de un lado para otro, no escuchás la voz del Espíritu Santo. Porque Dios es orden, hermano. Dios es orden. Oración significa escuchar, hablar y escuchar. Como hijo de Dios, cuando tú orás, cuando te levantás de la oración, vos tenés que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Porque oramos a la carrera. Porque no santificamos a este ser supremo. No lo santificamos. No lo bendecimos. 10, 15, 20, media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Santificando su nombre. Santificando su grandeza, su poderío, su amor, su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa primer parte que es un bosquejo, la oración, ¿verdad? Sabemos que las religiones lo repiten como un loro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo, danos el pan nuestro de cada día. ¿Se creen que Dios, hermano, quiere un hijo repitiendo como loro? No, Dios no quiere eso. Tenemos que saber que la oración es un bosquejo, ¿verdad? Y la parte principal de la oración es el comienzo, es la cabeza de la oración. Esa es la parte principal. ¿Cuánto adoras a Dios cuando doblás rodillas? ¿Cuánto santificás el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos? A nuestro Padre Celestial que habita entre querubines, serafines.
¿Cuánto lo santificás? ¿O te arrimás a Él, a la carrera? ¿No santificás su nombre, su grandeza, su poderío? Y te metés ya derecho a la oración. ¿Te crees que es una oración que a Dios le agrada? Te digo que no. Porque el modelo de oración lo dejó Jesús. Lo dejó Jesús. Ahora, ¿tomamos la oración como dejó Jesús para orar todos los días? ¿Cómo nos presentamos delante del Padre? ¿Cómo nos presentamos? Entonces, hermano, hay que dedicarle tiempo a la oración. Hay que tomar la regla de la oración, ¿sí? Y ver qué es lo que dice. Estudiar, amados hermanos, estudiar cómo oraban aquellos hombres de Dios. Cómo oraba Pablo, cómo oraban cada uno de ellos, y aún los profetas, cómo oraba Moisés, cómo oraba Ana, cómo oraban. Cómo oraba aquel hombre que se golpeaba el pecho y decía: Padre, apiádate de mí. Apiádate de mí. Humillándose totalmente delante del Padre, golpeándose el pecho. ¿Cómo nos presentamos a Dios hoy? Y más sabiendo que estamos en los últimos días. ¿Dedicamos tiempo a la oración? ¿Dedicamos tiempo a orar y a pedirle a Dios que nos dé la capacidad y la sabiduría para orar? Le pedimos a Dios: Señor, tu palabra dice que cuando no sabemos cómo orar, tu Espíritu Santo intercede en nosotros con gemidos indivisibles. Amado hermano, ponete la mano en el corazón. ¿Alguna vez oraste gimiendo en el Espíritu? ¿Con gemidos indivisibles? Pregúntate eso para vos mismo. Si esa oración es para todo, tú fuiste llamado para ser sacerdote, como dice en Apocalipsis 1:5, 1:6. Fuimos llamados, lavados y comprados por la sangre de Cristo para ser reyes y sacerdotes. Sacerdote es la persona que intercede. Y aquel niño que se entrega a Jesús ya es un sacerdote. El veterano, el anciano que se entrega a Jesús pasa a ser un sacerdote. Cuanto más tú que eres obrero, eres un sacerdote para Dios. Sacerdote no significa pastor, estamos muy equivocados. Sacerdote es que Dios nos abrió, ¿verdad? Rompió el velo cuando murió, de arriba abajo, y nosotros hoy tenemos la entrada al lugar santísimo. Todos nosotros, desde un niño hasta un anciano que se ha arrepentido de sus pecados, ha aceptado a Jesús como su Salvador, Dios lo oye. Amados hermanos, que Dios nos dé la capacidad de entender, tanto sea un niño como sea un anciano, ¿sí? Dios pagó un alto precio en su Hijo en la cruz del Calvario para que tú hablaras con el Padre Celestial. ¿Qué privilegio que tienes tú, que has aceptado a Cristo y que tengo yo y que tiene Débora acá conmigo? ¿Qué privilegio de que nosotros nos arrodillamos conforme a la regla de la oración que dejó Jesús y Dios nos oye? Dios se goza cuando un hijo, una hija, habla con él. Igual que un padre cuando un hijo se acerca a hablar con el padre. Y tiene respeto para hablar con el padre. ¿Verdad? Y hablan de igual a igual, pero con un respeto reverente, porque es el Padre. Cuanto más con Dios, hermano, cuanto más con Dios. Si tendremos nosotros, hermano, que humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Conozco hermanos que ya no oran ni para comer. No agradecen y no santifican la comida.
se han olvidado de que hay que orar y santificar la comida, y más en este momento. Hermanos, nos sentamos a orar: Señor, bendice al huérfano, a la viuda y a aquellos que no tienen para comer, y y nos vamos por esa rama y no hacemos lo que Dios nos dijo: santificar por mi palabra los alimentos. Hoy los alimentos están llenos de químicos. Hoy los alimentos, hermanos, la mayoría, las frutas, las verduras, la carne, sea de pollo, de cordero, de lo que sea, está llena de químicos. Todo daña el cuerpo humano. Pero Dios nos advirtió, nos profetizó a través de sus siervos que debemos orar santificando la palabra de Dios. Vas a agarrar un vaso de agua. Pero yo tomo agua, no vamos a dar nombre, no vamos a estar dando reclame. Yo tomo tal agua, yo tomo tal otra agua. Y yo tomo agua de la canilla, gloria a Dios. Santificaste todas esas aguas para tomar. Hoy, el pueblo de Dios, más que nunca, debe de santificar lo que entra por su boca. Porque la mayoría de las cosas son dañinas y perjudicial para el cuerpo, y hoy se ve niños, ¿sí?, con presión que nunca se había visto en la vida, se ven niños con diabetes, con obesidad, amados hermanos, por comer comidas chatarras. Ahora, nosotros somos siervos, somos obreros del Señor, somos músicos del Señor. Pero Dios está conmigo, Dios me guarda. Te guarda si obedeces la palabra, por más pastor que seas. Te guarda si obedeces la palabra. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, más allá de los químicos, ¿sí?, de los conservantes, de todo aquello que le ponen a los alimentos, un supermercado, una carnicería, un almacén, como quieran llamarle, no venden y van a centros de espiritistas y maldicen ese lugar para poder vender. Maldicen ese lugar para poder vender. Y cuando vos lo llevas para tu casa, ¿qué estás llevando? Estás llevando maldición. Estás llevando maldición. Cuando uno entra, amados hermanos, a un supermercado, una tienda, lo que sea, yo le pido al Señor Jesús, a nuestro Rey: Señor, muéstrame si hay algo aquí. Inmediatamente los ojos se van para atrás de un lugarcito allí, y tú ves una vela, tú ves cintitas, tú ves restas de ajo. Amados hermanos, tú ves estampas, vos ves todo aquello que pertenece a las tinieblas. Y vos lo comprás, lo llevas para tu casa. Cuando querés acordar, se arma un revuelo bárbaro en tu casa. Hay enfermedades. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Y uno ora y unge con aceite. Pero resulta que la persona no ora. Resulta que la persona no santifica los alimentos, la ropa cuando compra. Sin embargo, nosotros tenemos que santificarlo. Tenemos que santificarlo. Por eso, hermano, a medida que te vas metiendo en la oración, también la oración hace que empieces a obedecer la palabra de Dios y a poner la palabra de Dios siempre adelante tuyo. Siempre adelante tuyo. Por eso es importantísimo, hermano, la oración. La oración te va a cubrir, la oración te va a proteger, la oración te va a hacer sensible a la voz del Espíritu Santo. La oración te va a hacer que vos entiendas la palabra, que Dios te abra los ojos, los oídos espirituales,
La oración va a hacer que Dios abra tu corazón. La oración va a hacer que caiga toda venda mágica y todo velo mágico, como dice en Ezequiel. Porque la unción pudre esas vendas mágicas, esos velos mágicos. Hoy más que nunca el pueblo de Dios, estemos en la parte que estemos en el mundo, ¿verdad? Debemos de orar. Mamá, papá, abuelo, ¿tus nietos te ven orar? ¿Tus nietos ven que vos doblás rodillas, no en la iglesia, en tu casa? Que ellos también, sin que tú le digas nada, se arrodillen al lado tuyo. ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros nietos? Hermano, por eso tenemos que parar, hacer un alto en la huella, ¿verdad? Y decir, Señor, perdóname, perdóname. Mis nietos nunca me ven orar. Mis hijos nunca me ven orar. Tus familiares. Por eso, hermanos, somos una nueva generación, dice la palabra de Dios. Somos nueva criatura. Y nosotros tenemos que actuar como nueva generación, como nueva criatura. Hermano, mira, si vos tenés un auto, si no le pones gasolina, no te podés mover. Porque no va a arrancar. Y la gasolina nuestra es la oración. Es lo que hace estar nuestras vidas en paz todo el día. Es lo que nos da el discernimiento. Es lo que nos da, hermanos, ese gozo. La oración. Entonces, hermanos, si tu vida no tiene gasolina, si tu vida no tiene oración, es muy difícil, ¿sí?, que cuando vengan los problemas grandes que ya están llegando, tú permanezcas. ¿Sabe la cantidad de hermanos que viven en una angustia en estos momentos? ¿Sabe la cantidad de hermanas que viven en una angustia? Porque oran muy poquito y otros oran mal. Y cuando se levantan de la oración, la carga que le quisieron poner a Dios se la vuelven a llevar ellos. Por no saber orar, por no saber llegar a la presencia de Dios para depositar esas cargas. Antes en el correo, ahora ya prácticamente todo cambió, pero antes en el correo habían cartas que se entregaban personalmente. Creo que todavía existe. Entonces esa carta, hermano, llegaba a la casa y el hombre que traía, el cartero que traía esa carta muy especial, te hacía firmar un papel como que te la entregó. Hermanos, si nosotros no sabemos llegar a la presencia de Dios en la oración, nosotros las cargas no se la entregamos a quien tenemos que entregársela. Y después estamos angustiados, estamos enfermos, estamos con lucha, estamos con dificultades, por no haber tenido una vida de oración y de conocer a nuestro Señor Jesús. El gran tema del pueblo de Dios que tiene que conocer a Jesús. Tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Hermanos, sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Teniendo un encuentro con el Espíritu Santo, estás teniendo un encuentro con Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús?
¿Dios te ha hablado con voz audible? Tenemos que llegar todos, a tener un encuentro personal con Jesús. Y si no lo has tenido, te tiene que entrar una angustia. Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo. Y orar, clamar, llorar. Y cuando quieras acordar, vas a tener un encuentro personal con el Señor. Hermanos, hay un testimonio, para terminar esta parte, de la esposa de Gigi Ávila. Una mujer católica, apostólica romana. La madre le hacía la vestimenta a los santos de la iglesia. Y ella estaba llena de santo y de vela y cuánta cosa había. Y ella decía, yo odio a los evangélicos. Son una manga de loco. Y delante de la casa de ella había una iglesia evangélica. Y ella maltrataba a Gigi Ávila. Y Gigi Ávila oraba a Dios, nada más que oraba a Dios, para que la esposa tuviera un encuentro personal. Y ella decía, maldecía a todos ellos. Y decía ella también, una manga de locos, hablan en otras lenguas. Y Gigi Ávila se le reía y decía, ya vas a ver, ya vas a tener un encuentro con el Señor. Y Gigi Ávila orando y ayunando por su esposa. Una noche, hermanos, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y en ese encuentro personal con el Señor, lo único que hacía era hablar en lengua angelicales. Dios la bautizó al lado de su marido, y su marido dormía. Cuando se levanta, le mira el rostro y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Sos otra? Empréstame el auto. Y dice, pero mira que yo tengo que ir a dar clase, empréstame el auto. Y agarró el auto y fue para la casa de la madre, rompió todito lo santo y todo lo que tenía, amados hermanos, y Gigi Ávila agradecía a Dios. Gigi Ávila agradecía a Dios. Un encuentro personal con Cristo. ¿Qué es lo que hace falta hoy? Que nosotros enseñemos a que cada hermano, aunque recién entre, tengan un encuentro personal con Cristo. Esta mujer dice que era una mujer que tenía una cartera de un color, los zapatos del mismo color, las caravanas del mismo color, y tenía los roperos llenos porque era lo que a ella le encantaba. Y cuando tuvo el encuentro personal con Cristo, búsquenlo en el YouTube, lo van a escuchar. Búsquenlo. Porque está, amados hermanos. Se sacó todo. Las carteras volaron, los aretes volaron, voló todo. Por tener un encuentro personal con el Señor. Qué importancia, hermanos, es tener un encuentro personal con el Señor. Y ella dice allí, hermanos, qué difícil era vivir con nuestro hermano Gigi Ávila, decía ella. Un hombre que estaba siempre en oración, en clamor, yendo de campaña en campaña. Y ella decía, era muy difícil como mujer vivir al lado de Gigi Ávila. Porque era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Un hombre que lo que tenía en el corazón era las almas. El amor por las almas, la compasión por las almas. Que si tenía que ayunar, orar, porque había muchos enfermos, se dedicaba a entregar su vida a Cristo para que Cristo sanara a los enfermos. Ella lo explica ahí, la vida que pasó al lado de Gigi Ávila. Hermano. Pero ella agradecía a Dios por el esposo que le dio. Por eso, hermanos, si tú no oras, no vas a recibir unción.
Si tú no oras, no vas a tener paz. Si tú no oras, no vas a ser sanada. Si tú no oras, no podés tener una relación íntima con Dios. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora y enseguida volvemos.